Hola, buenas noches a todos. Os agradecemos una noche más que estéis con nosotros y que podamos cumplir con vosotros con la segunda lección del capítulo 4, que hemos empezado con el tema Progreso de los Espíritus. Los espíritus van perfeccionándose y al conseguirlo pasan de un grado inferior a uno superior. ¿Hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos? Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, es decir, faltos de conciencia. Dios a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlos y hacerlos llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad para aproximarlos a Él. Los espíritus serían como niños, los rebeldes se demoran en su ignorancia e imperfección, los dóciles aprovechan mejor las oportunidades. Todos llegarán a la perfección, perfección relativa, solo Dios es la perfección absoluta. Pueden permanecer estacionarios, pues nadie retrocede. A medida que progresan, comprenden lo que les alejaba de la perfección y terminada la prueba, poseen conocimiento de ella y no la olvidan. El libre albedrío se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo, pasando por la sede de ignorancia, no del mal, puesto que Dios los creó simples e ignorantes, y no malos, es decir, igualmente aptos para el bien o para el mal. Los que llegan a ser malos lo son por su voluntad. La felicidad guarda relación con el progreso realizado, de manera que de dos espíritus uno de ellos puede no ser tan feliz como el otro, por el solo hecho de que no consiguió el mismo adelanto intelectual y moral, sino que por eso precisen estar cada uno en un lugar distinto. Aunque estén juntos, uno puede estar en medio de las tinieblas, en tanto que alrededor del otro todo resplandece, así como un ciego y alguien dotado de la vista pueden tomarse de la mano, y este último percibe la luz de la cual el primero no recibe la mínima impresión. Dado que la felicidad de los espíritus es inherente a sus cualidades, ellos pueden encontrarla donde quiera que estén, sea en la superficie de la tierra, en medio de los encarnados o en el espacio. Vamos a poner un ejemplo que nos permitirá comprender mejor aún esta situación. Supongamos el caso de dos hombres que se encuentran en un concierto. Uno de ellos es un buen músico y tiene el oído afinado, y el otro carece de formación musical y su sentido auditivo está escasamente desarrollado. De ahí que el primero experimentará una sensación de felicidad, en tanto que el segundo permanecerá insensible, puesto que uno comprende y percibe lo que en el otro no produce ninguna impresión. De igual modo ocurre en relación con los goces de los espíritus, que depende de su actitud para sentirlos. El mundo espiritual tiene esplendores por todas partes, armonías y sensaciones que los espíritus inferiores, todavía sometidos a la influencia de la materia, no llegan a vislumbrar y que solo son accesibles a los espíritus purificados. El progreso de los espíritus es fruto de su propio trabajo. No obstante, como son libres, trabajan a favor de su adelanto, con mayor o menor diligencia, con mayor o menor desidia, según su voluntad. De ese modo, apresuran o retrasan su progreso y, por consiguiente, su felicidad. Mientras algunos avanzan rápidamente, otros permanecen detenidos por largos siglos en las categorías inferiores. Ellos son, pues, los artífices de su propia situación, sea dichosa o de aventura, con coincidencia en estas palabras de Cristo: a cada uno según sus obras. El espíritu que se demora solo puede quejarse de sí mismo, así como el que progresa posee el mérito exclusivo de su esfuerzo y por eso aprecia más la felicidad conquistada. ¿No podría Dios librar a los espíritus de las pruebas que han de sufrir para llegar al primer puesto? Si hubiesen sido creados perfectos por Dios, no tendrían méritos para gozar de los beneficios de dicha perfección. Sin lucha, ¿dónde estaría el mérito? Por otra parte, la desigualdad que entre ellos existe es necesaria a sus personalidades. Además, las misiones que desempeñan en los diferentes grados de la escala están en los designios de la providencia para la armonía del universo. Terminando este tema, vamos a continuar con el perispíritu.
Esperemos que haya quedado por lo menos algo claro y que nos ayude a ir comprendiendo. Además del alma y el cuerpo, existe en el hombre un lazo que los une llamado perispíritu. El perispíritu es de naturaleza semimaterial y sirve de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Y así debe de ser, para que pueda comunicarse el uno con el otro. Por medio de este lazo, el espíritu obra sobre la materia y viceversa. El ser humano estaría conformado por 3 elementos: cuerpo o ser material, igual al de los animales o animado por el principio vital; alma, espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo; y tercero, perispíritu, sustancia inmaterial, sirve de envoltura al espíritu y lo une al cuerpo. El perispíritu está constituido por el fluido universal que asimila de cada planeta. Cuanto más evolucionado es el espíritu, más sutil es su perispíritu, dando la impresión de no existir en los espíritus puros. En cuanto a los más atrasados, su envoltura es más grosera. Así como el germen del fruto está rodeado del pericarpio, así también el espíritu propiamente dicho está rodeado de una envoltura que por comparación puede llamarse perispíritu. Para mayor aclaración, preguntamos a los espíritus y nos dieron este comunicado a través del espíritu de Amelia, que habéis visto en alguno de los mensajes que están puestos en la página web en el apartado de mensajes y que vamos a transmitir. Comunicación de nuestro espíritu sobre el perispíritu. Este es otro término que se confunde muchísimo porque se dan muchas explicaciones al respecto, muy difíciles, y usamos palabras muy rimbombantes para definirlo. Sabemos que este lazo espiritual une el cuerpo como materia y el espíritu como principio inteligente, como la inteligencia realmente, que es donde está. Vamos a poner un ejemplo sencillo para entenderlo. Imaginaos un cuerpo en el que tenemos el cuerpo propiamente dicho, el cuerpo y la cabeza. En este ejemplo, el cuerpo sería la materia, la cabeza con el cerebro que tenemos dentro sería el espíritu, y el cuello sería el lazo espiritual, es decir, lo que une la materia, es decir, el cuerpo propiamente dicho con la cabeza, que es donde está el cerebro, que sería nuestro principio inteligente, que sería nuestro espíritu. En este ejemplo, el perispíritu estaría representado por el cuello, que une el cuerpo, que sería la materia, con el espíritu, que sería la cabeza, que tiene el cerebro dentro, que tiene la inteligencia, que es además el que transmite todas las sensaciones. Todos decimos que el principio del ser es el espíritu y el principio inteligente. En el ejemplo que os he puesto estaría en la cabeza. Entonces, ¿cuándo se produce una muerte real? Cuando el cerebro está plano, que es realmente cuando el principio inteligente no es tan inteligente porque no tiene vida. Luego, lo último y lo primero de un ser es el principio inteligente. Con esto me refiero a que un ser se va, es decir, un ser material termina. Cuando se rompe ese cuello, es decir, cuando se rompe la relación entre materia y espíritu. Cuando al principio ya no hay principio inteligente, cuando ya no hay vida inteligente. Esta es la situación en la que el cuerpo muere. Pero ¿no se supone que el perispíritu siempre te acompaña? Es importante no confundirse con las palabras. El perispíritu es lo que une y cuando uno muere se libra del lazo, pudiendo tardar en hacerlo más o menos tiempo. Yo he puesto para que se entienda un ejemplo lineal, cuerpo, cuello, cabeza, pero realmente son como capas de cebolla y para entenderlo, aunque realmente sean muchas capas, vamos a simplificarlo y explicarlo solo poniendo 3 capas, para simplificarlo, porque intentar llegar al conocimiento exhaustivo no nos lleva a ninguna parte, solo a liarnos más. Podemos decir que la capa de la cebolla más interior va a ser el cuerpo, es decir, la materia pura y dura. A la materia le rodea una capa, que es lo que conocemos como perispíritu, que es la que nos envuelve y que tiene la misma forma del cuerpo. Es una capa que es exactamente igual que el cuerpo, es decir, sería la representación de nuestro cuerpo. En ese momento, pues, es como si fuera una funda del cuerpo y tenemos que tener claro que en cada vida tenemos un cuerpo distinto, pero la funda es la misma, porque aunque cubra el cuerpo, realmente va con el espíritu.
Resumiendo, tenemos 3 capas. La capa más interior, que es el cuerpo material, es la forma, es como físicamente tú te ves ahora. Después tenemos el perispíritu, que sería lo que une el cuerpo con el espíritu, que en esta vida es una funda, que es una copia de la representación exacta de tu cuerpo en ese momento. Y luego tienes el espíritu, pero supongamos que falleces, desencarnas, la materia se destruye, pero tu perispíritu no. Tu perispíritu va con tu espíritu. Cuando abandona el cuerpo, porque tú vuelves a encarnar y vuelves a tener perispíritu, pero adopta otra forma, porque es una funda, es como si fuera algo moldeable. Y si eres un espíritu muy puro y ya no vas a volver a encarnar, sigues con un perispíritu, probablemente en ese caso ya no te haría falta, pero yo lo entiendo que es una parte del espíritu, porque aunque tú tengas la opción de no encarnar, pero a lo mejor necesitas hacerlo, por ejemplo, para llevar a cabo una misión. Podríamos considerarlo que el perispíritu es como un abrigo que tú tienes por si acaso hace frío. Por tanto, tú tienes un abrigo con una forma que va a adoptar formas diferentes cada vez que encarnes, porque vas a ser un ser distinto. Por ejemplo, en unas ocasiones serás hombre, en otras mujeres serás gordo, serás delgado, serás rubio, serás moreno, pero el perispíritu es el mismo. ¿Sería entonces como un traje de un buzón? Sí. Es como una funda que es necesaria, porque sin ella no habría comunicación entre el cuerpo y el espíritu. Luego no serías un ser completo. Aunque es un solo perispíritu, el poder adoptar formas diferentes se va a presentar, llegado el caso, de forma distinta en función en qué vida lo hemos conocido. Es decir, si a ese espíritu lo han conocido 2 personas diferentes en momentos distintos y por tanto con cuerpos distintos, a cada uno de ellas se le presentará con la forma en que lo han conocido para así reconocerlo. Por ejemplo, uno lo ha conocido como mujer y otro lo ha conocido como niño. Cuando se represente ante estas personas o intente comunicarse con ellas para que lo reconozcan, va a utilizar la forma del perispíritu que cada uno de ellos conoce para que puedan identificarlo fácilmente. Sin embargo, el espíritu es el mismo, es como si fuéramos una persona con diferentes disfraces. Si estuviéramos muy elevados o en este lado donde estoy yo, pero muy elevado también, no haría falta el perispíritu, porque nosotros conocemos el espíritu. Pero cuando uno está más materializado, sí que necesita esa forma para familiarizarse con el espíritu, para que no le dé miedo y pueda comunicarse con él. Esto se produce en vuestro plano casi siempre y en el nuestro a veces. Tú, por ejemplo, dices el espíritu de mi madre y ves a tu madre, pero tu madre no es así, porque tu madre es un espíritu. ¿Qué fue tu madre en esa vida? Pero ¿qué hace 50 vidas? Podía no ser nada tuyo, ser por ejemplo un vecino, o por ejemplo hace 50 vidas fue panadera, por decir algo. Tú en este momento no la vas a conocer con esa forma, sino que se representará como tu madre, aunque el espíritu sea el mismo porque es un solo espíritu. Explicar estos conceptos nos demuestra que a veces es más sencillo sentir las cosas que explicarlas. Es como cuando tienes un conocimiento innato. Tú entiendes las cosas por algún motivo, pero no sabes explicarlas. Hay que tener cuidado en no perderse en las palabras, si no es lo que quiere decir. Por ejemplo, las capas del perispíritu no es importante que tenga 7 capas, 20 capas o 1000 capas, sino entender lo que significa. Otro concepto muy utilizado y que no se entiende es el del cuerpo etéreo. Lo importante es que todos los espíritus entendamos de lo que estamos hablando, no que utilicemos términos rebuscados como que tenemos 20 capas. Lo importante es conocer el concepto general para desde ahí poder ir a lo particular, si no es muy difícil. Y mucha gente habla de fluido cósmico, lazos fluídicos, de doble etéreo, del éter, y no saben realmente de lo que están hablando. Eso sí, te lo sueltan y lo único que hacen es confundirte más. Creo que es mucho mejor tener pocos conceptos, pero claros. Bueno, con estas explicaciones esperamos haber dado un pequeño conocimiento de lo que es el perispíritu. Os recomendamos leer el artículo que tenemos en la página web. Muchas gracias por vuestra atención.